Somos tu voz. Respaldado por equipovirtual.com, tu aliado en gestión de redes, identidad de marca, desarrollo web, asistencia administrativa. Equipovirtual.com. Ya está conectado con nosotros desde Bogotá, Colombia, el señor Moisés Chocrón, como saben, analista internacional. Moisés, bienvenido, ¿cómo estás? Yo muy. Hola, ¿cómo estás, Vanessa? Un placer, como siempre, estar con ustedes y conversar sobre lo que ha ocurrido. Bueno, y vaya que ha ocurrido bastante, Moisés, comenzando por lo que pasó en Francia, un resultado que nadie se esperaba, ni la propia Marine Le Pen. De hecho, ella decía que esto era como una victoria futura, que era como una victoria en diferido. Pero al final, bueno, la extrema derecha queda a un lado por la alianza que se terminó forjando, pero ¿cómo ves tú, a partir de los resultados, lo que pudiese pasar en Francia? ¿Cómo queda constituido? Aunque ya Macron ha dicho, voy a esperar a que se constituya la asamblea para, bueno, tomar decisiones, pero a partir de lo que sucedió y por qué crees que se obtuvieron los resultados que se obtuvieron, ¿cómo ves tú el futuro de Francia? Sí, bueno, efectivamente lo ocurrido en Francia era inesperado. Después de la primera vuelta en las elecciones de la asamblea de la semana pasada, el domingo de la semana pasada, nadie esperaba que hubiese un remonte, ¿no?, de la izquierda tan importante como ha habido el día de ayer. La verdad es que quedó todo muy... Para ser sinceros, algunos dirán, bueno, la izquierda remontó, pero a mí me parece que los votos repartidos entre la izquierda, el centro y la derecha estuvieron bastante parejos. Es decir, es una asamblea la que va a estar en el poder a partir de este mes en Francia. Es una asamblea que está bastante atomizada, es decir, está representada casi por fuerzas iguales. Las tres fuerzas más importantes del espectro político francés. Recordemos que Macron representa o está representado por el partido Juntos, que es un partido más bien de centro. Algunas de las cosas las toma de los conservadores y otras muchas cosas las toma de la izquierda, pero como hemos podido ver, no todos, por ejemplo, no todos los trabajadores, no todo el sector laboral francés apoya a Macron, porque como vimos sobre todo al principio de su gobierno, tuvo muchas protestas por parte de agricultores franceses, por poner un ejemplo. Y recordemos el tema de las manifestaciones de los chalecos amarillos y ese tipo de cosas. Pues lo que ha ocurrido en Francia es una reversión, cuando menos, de la tendencia que veíamos el fin de semana antepasado, que fue un ascenso brusco de la derecha. Yo sigo creyendo que no se trata de la ultraderecha francesa, porque para mí la ultraderecha francesa está representada por el partido de los republicanos franceses, y me parece que la posición de Marine Le Pen evidentemente es una posición de derecha, es conservadora, sobre todo más en términos sociales podríamos decir que es una derecha conservadora, y por otro lado habría que aclarar que es una derecha euroescéptica, es decir, no está tan alineada con los valores y con los objetivos de la Unión Europea. Es una derecha que podría decirse aislacionista, ¿no? También un poco como cuando menos Trump en su primera candidatura, que hablaba de salirse de la OTAN, que hablaba de dejar de colaborar económicamente con los aliados estadounidenses más importantes. Bueno, eso es aislacionismo, ¿no? Cuando tratas de decir, bueno, los recursos que tiene el Estado vamos a tratar de invertirlos adentro en vez de seguir cooperando con aliados y seguir metiendo ese dinero en organismos internacionales. Es más o menos la visión que tiene Marine Le Pen sobre el uso de las arcas públicas en Francia. Pero lo que hemos visto es no la recuperación del partido de Macron, porque el partido de Macron ha quedado en segundo lugar, pero sí, digamos, un voto, cuando menos un voto a la izquierda de la mayoría francesa, ¿no?, de la mayoría de los votantes. O no era lo que se esperaba, evidentemente, no era lo que habíamos visto hace 2 semanas, pero es precisamente la respuesta de la sociedad francesa a ese primer intento del partido de Le Pen por llegar al poder. Lo que sí podemos saber ya al día de hoy es que el primer ministro francés, que es aliado de Macron, ha renunciado, porque se sabe que hay que elegir al nuevo primer ministro, y este nuevo primer ministro lamentablemente va a tener que ser producto de unas negociaciones muy arduas, porque, como les digo, las fuerzas
O sea, el primer partido o la primera coalición de partidos, que es la de izquierda, tiene unos 160 escaños, después le sigue el centro de Macron con unos 140, 130, y muy seguidito del partido de Macron está Marine Le Pen con también aproximadamente 130 escaños. Entonces está muy, muy atomizado, y las decisiones, no nada más la decisión del primer ministro francés, que es diferente al presidente, ¿no? Que debe pasar por la aprobación del Congreso francés, va a ser problemático, sino que además estos últimos años que le quedan a Macron, también toda ley que se vaya a promulgar va a tener unas discusiones extenuantes, muy, muy agotadoras para el poder político francés. Vaya como una segunda vuelta en una elección puede cambiar las cosas, ¿no, Moisés? Lo hemos visto incluso en otros países de Europa o también aquí en nuestra región, en esos países en los que hay segunda vuelta. Sí, o latinoamericana, como lo vemos en Perú, como lo hemos visto en otros países, como a veces las constituciones y los acuerdos políticos de cada país permiten elecciones en 2 vueltas. Esto, por ejemplo, en los Estados Unidos no es necesario, por poner un ejemplo distópico, ¿no? Atípico. Sería porque en realidad en los Estados Unidos existe una carrera en 2 partidos que son, digamos, institucionales ya para la historia estadounidense, que son los demócratas y los republicanos, y ellos tienen unas carreras internas que decantan a esos candidatos. Es decir, todo el tema de los caucus, de las asambleas, de los diferentes debates internos dentro de los 2 partidos, hacen que esos candidatos se decanten y lleguen al final otra vez a solo 2 opciones. Lo mismo vemos en Perú, por ejemplo, cuando hay segunda vuelta, o ahorita como estamos viendo en Francia, en la asamblea, cuestión que no pasa con las presidenciales en Francia, pero que sí pasan, digamos, son comunes en algunos países europeos y sobre todo en países latinoamericanos. Permiten a los ciudadanos tomar decisiones en base a los candidatos con mayor aceptación nacional. Eso, más allá de que pues se puedan hacer algunos tipos de negociaciones en términos de partidos políticos o de personas o candidatos, le da la posibilidad a los gobiernos que llegan al poder de tener una buena aceptación, cuando menos en el principio, para lograr una gobernabilidad. Es muy importante, sobre todo en términos de gobernabilidad, porque es lo que permite que los presidentes o los partidos políticos que llegan al poder puedan empezar a sacar leyes de acuerdo a cuáles eran sus propuestas en sus candidaturas, ¿no? Durante la actividad política, los discursos y las campañas. Y por eso vemos precisamente cosas como las que están ocurriendo en el Reino Unido, donde los laboristas llegan nuevamente al poder, y porque es parte del juego político. En el Reino Unido habíamos visto, y lo comentábamos, pero ya fuera de récord, como dicen los ingleses del programa, comentábamos, bueno, cuál es el papel de la inteligencia artificial, y este candidato que hubo, que se llamaba Al Steve, en el Reino Unido, sobre el tema de, bueno, puede llegar un político que en realidad no es nadie, que es una inteligencia artificial, que es un software, puede llegar al poder y representar a alguien. Ese tipo de cosas lo que hacen es poner en realidad al relieve es el hartazgo, el cansancio de muchos ciudadanos sobre el tema de la representación política. Hoy en día creo que cada vez menos ciudadanos nos encontramos representados o sentimos que estamos representados por los políticos actuales. Y eso no nada más pasa en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia, no, también pasa en Latinoamérica, en todo el mundo está ocurriendo. Y los laboristas llegan, un poco por salirme del tema que estábamos hablando al principio, pero los laboristas llegan al poder en el Reino Unido es precisamente por el hartazgo. Es decir, Sunak no logró, que era el primer ministro inglés, no logró acumular apoyo, porque en realidad la gente está cansado de la política de Boris Johnson, de los conservadores, de los Tories en general, de Sunak, y quieren un viraje. No porque sean personas nuevas en la política, porque en realidad no se eligió en el Reino Unido a personas nuevas, pero sí quieren un viraje de lo que han venido viendo, cuando menos en estos últimos años. Tanto así que las elecciones, o cuando menos la campaña en el Reino Unido, parecía sacada prácticamente de un capítulo de Black Mirror.
Están escuchando a Moisés Chocrón, analista internacional. Resumiendo un poco todo, Moisés, ¿qué tanta influencia o poder sigue teniendo en Le Pen? Porque se estaba en la expectativa de si se iba a sumar al partido de Víctor Orbán, ya hoy se sabe que sí lo hizo, terminan convirtiéndose en la tercera fuerza política más grande. ¿Qué tanto poder sigue teniendo o no Le Pen? ¿Cómo ves la llegada de Keir Starmer a la primera magistratura británica, a ser el primer ministro? ¿Crees que se va a alinear con la Unión Europea? Y por último, fíjate lo que nos dice una oyente que nos escribe a través de Instagram. Dice, en materia internacional, otro punto importante a tocar sería el de Irán. Un reformista ganó las elecciones, las cosas cambian. Sí. Las cosas cambian, pero no siempre es lo que parece. No todo lo que brilla es oro, podríamos decir, ¿no? Es decir, los laboristas en Inglaterra, por ejemplo, no suponen una reversión del Brexit. Nada apunta a que la llegada de los laboristas o la vuelta de los laboristas al poder en el Reino Unido impliquen una reversión de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. De momento no parece, o eso no está planteado. De hecho, también ganan personas que han sido o que fueron en su momento personas que apoyaron mucho el Brexit. Marine Le Pen puede decir que hay que es una victoria en diferido, porque evidentemente su partido, cuando menos hasta hace 2 semanas, obtuvo los mejores resultados en elecciones que había obtenido jamás, y no es un partido recién llegado, no es una persona desconocida. Se trata de pues, el partido que fundó su padre. Todo el mundo conoce la trayectoria de su padre y la trayectoria de Marine Le Pen en Francia. Entonces, se trata de digamos, una carrera política amplia, sin sorpresas. Todo el mundo sabe cuál es su forma de pensar. Y la decisión digamos, de agruparse con esta, digamos, con este sector europeo, que es euroescéptico en realidad. Es un sector europeo alejado de la Unión Europea, que está presidido por Orbán. Es precisamente, pues, parte de esta diatriba política. Es decir, Francia decidió en realidad con estas elecciones alejarse de la Unión Europea o acercarse a la Unión Europea. No, yo creo que Francia eligió o lo que estaba en la cabeza de los franceses en este momento era su realidad interna. O sea, apoyar o no a Macron, continuar o no con las políticas del partido Juntos, o apostar por algunas nuevas soluciones. En este caso se decantaron por la izquierda. Yo no creo que sea tampoco una izquierda extremista. La izquierda francesa, o sea, nosotros los latinoamericanos solemos polarizar mucho los términos de izquierda y derecha, pero en realidad en Europa, digamos, la situación del Estado de Derecho, la situación del respeto a la propiedad privada y ese tipo de cosas son casi sagradas, y por tanto no podríamos hablar de izquierdas autocráticas o extremas izquierdas en Europa. Pero sí, evidentemente, pues las cosas pueden cambiar. Ninguno de los candidatos, por hacer hincapié en la pregunta que hacías al final, ninguno de los candidatos iraníes en realidad representan un cambio de la revolución islámica en ese país. Es decir, todos esos candidatos eran aprobados por el ayatolá. Ahí no va a haber sorpresas. Que tengan posiciones más o menos flexibles con respecto al rol de la mujer, a cómo abordar protestas públicas, y no oprimirlas necesariamente con fuerza. Ese tipo de cosas podrían cambiar, pero la figura del liderazgo del ayatolá o el papel de las alianzas de Irán en el Medio Oriente, su posición con respecto a Israel, ese tipo de cosas no se esperan en realidad que cambien. A ver, radicalmente, allí se nos congeló Moisés Chocrón, analista internacional, quien hace como siempre contacto. Ya te tenemos de vuelta, Moisés. Ahora sí, te nos congelaste por un instante. Sí, bueno, precisamente para terminar con la idea de Irán era, ¿dónde podríamos sí esperar un cambio un poco más fuerte, radical? Bueno, cuando cambie el ayatolá, porque la figura del jefe del Estado, cuando ya no es la misma persona, como pasó con Khomeini o en este momento Khamenei, y con el que venga, pues evidentemente eso sí podrá representar un cambio real del poder.
Sin embargo, no, tal y como lo veo yo, la figura del primer ministro, que es una figura autorizada por el ayatolá, no va a representar un cambio radical de la posición de Irán frente al mundo. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Recuérdanos tus coordenadas en las redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo a todos los que nos escucharon, que quizás llegaron tarde y que pueden ver el programa desde el principio, quedará guardado en mi cuenta @chocterapia, choc como se escribe mi apellido, Chocron. Moisés Chocron con nosotros, analista internacional. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.